Hola, este video lo hago para explicarles sobre las bondades de R Markdown y Tidyverse para el análisis descriptivo de datos. Vamos a hablar también un poco de lo que sería R y Python, no tanto como una competencia, sino más como un complemento, y cómo también Tidyverse puede terminar complementando mucho lo que es el RBase o el RBase o el RBase que conocemos también. Bien, hablamos primero rápidamente del tema de procesamiento de datos. Generalmente cuando tenemos datos, este procesamiento de los datos envuelve las siguientes fases, hablándolas de manera general, que corresponde con la recopilación de datos, depurar los datos, hacer un análisis descriptivo de ellos y a partir de ello comenzar a aplicar temas de inferencia estadística y otros procesos que están mucho más avanzados como minería de datos, big data, deep learning y tantas cosas que se pueden hacer con los datos. Pero en este curso vamos a llegar muy probablemente a temas ligados con inferencia estadística. Entonces, hablemos un poco de la recopilación de datos. Cuando hablamos de recopilación de datos, hablamos de todas las herramientas que tenemos disponibles para recopilar datos, empezando desde una hoja de cálculo o desde una hoja de papel inclusive. Actualmente existen aplicaciones tipo CRUD que nos permiten crear, leer, actualizar y eliminar datos desde aplicaciones móviles o desde aplicaciones de cómputo, y tenemos también herramientas tipo Microsoft o también tipo Google como son los formularios de Google para poder ingresar datos. Ahora, después de ingresar estos datos, de tener esos datos recopilados, sea a través de esas herramientas o de alguna herramienta empresarial, pues entonces comienza el proceso quizás muy arduo para mucha gente que está ligado con la depuración de datos, que corresponde con limpiar nombres, identificar duplicados, registros con errores, eliminar duplicados, reemplazar vacíos, transformar variables, organizar variables numéricas, categorizar variables, filtrar datos, entre otros. Y después de ello entonces viene todo lo que corresponde con un análisis descriptivo de datos. Esto que estoy describiendo precisamente es lo que pretendemos abordar desde el curso de R y R Markdown para la ciencia de datos. Todo lo que corresponde con la depuración de datos, lo que corresponde con el análisis descriptivo de datos y lo que vamos a continuar viendo a continuación. Entonces, cuando hablamos de análisis descriptivo de datos, en principio nos interesa mucho elaborar tablas de frecuencia para conocer esos datos que contienen y también elaborar gráficos. En ese desarrollo de análisis de tablas de frecuencia se vuelve muy importante saber hacer recuentos, calcular los porcentajes de esos recuentos, sumas y calcular sus porcentajes, calcular promedios para elaborar tablas como las que podemos ver aquí a la derecha. Ahora, hablando de gráficos, entonces estamos hablando ya de gráficos básicos y en principio como gráficos de columnas, gráficos de barras, gráficos de líneas, gráficos tipo telaraña o spider, gráficos también ya de pronto un poco más estadísticos como un histograma, gráficos que nos permitan relacionar varias variables o dos variables cuantitativas como son los gráficos de dispersión, incluso gráficos un poco más avanzados que nos permiten incluir una tercera y hasta cuatro variables en un mismo gráfico a través de los colores y el tamaño de los puntos o las burbujas. En fin, una cantidad de gráficos que nos permiten resumir los datos y que también estaremos viendo cómo se pueden reproducir o cómo se pueden elaborar a través de R. Así por mencionar uno más, el gráfico de tortas, que también se conoce como gráfico de pizza o gráfico circular, y otra serie de gráficos ligados con el área. Bien, muchas gracias por su atención. Estaremos hablando de estos temas a través del lenguaje R, como lo menciono, y encontraremos que existen muchas plantillas que nos permiten abordar estos temas de una manera muy sencilla. Hasta pronto y gracias.